La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Les damos las gracias por acompañarnos esta noche en Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate y a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión hoy martes 22 de agosto del año 2023. Reciban ustedes un cordial saludo, un fraternal abrazo de parte de todo el equipo y vamos a iniciar con nuestra sesión en vivo. Les recuerdo que tenemos transmisión en vivo los días martes, miércoles y viernes de cada semana. Los martes con un servidor como titular de la transmisión, iniciando entre las 9:30 y las 9:40 de la noche. Los días miércoles está Carlos Sánchez Rayón acompañándonos a las 7 de la noche los días miércoles. Y los viernes como titular de la transmisión, mi hermano Roberto Gutiérrez Jr., él está iniciando también alrededor de las 9:40 de la noche los días viernes. Hoy tenemos el segundo día del tema de Ello, Yo y Super Yo. En unos momentos más continuaremos hablando un poquito al respecto. Les agradecemos su compañía, la preferencia que tienen para con Radio Humanismo 4 y 5 y arrancamos. Les recuerdo también que el Grupo Samadhi está sesionando como agrupación en punto de las 8:30 de la noche los días lunes, miércoles y jueves, y venimos regresando de la experiencia espiritual de cuarto y quinto paso con relación al mes de agosto. La verdad es que fue una experiencia muy especial, con mucha lluvia, con mucho trabajo, pero la verdad con muchas satisfacciones. La verdad es que fue un trabajo maravilloso, y bueno, pues gracias a toda la gente que nos acompañó y a todos los que fueron a hacer su inventario de cuarto y quinto paso. El próximo inventario del Grupo Samadhi, la próxima experiencia espiritual, será el día 22 de septiembre, y a quien guste acompañarnos, con todo gusto lo esperamos ese día, el viernes 22 de septiembre. Y bueno, nuevamente gracias a toda la gente que estuvo en el retiro, a todos aquellos que nos acompañaron, y un caluroso saludo a todos mis compañeros del Grupo Samadhi. También les recuerdo que la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia brinda servicios de tratamiento residencial y trabajamos el modelo mixto, que consta de trabajar con lo que es el programa de los 12 pasos para la recuperación, aunado a lo que es el modelo profesional desde el ámbito psicológico, psicoterapéutico, por supuesto, y también médico en cuestión de lo que es el abordaje psiquiátrico, y también obviamente con todo aquello que pueda contribuir para el bienestar de las personas que requieren de los servicios de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia. Les recuerdo que también tenemos aquí en la clínica sesiones individuales de pareja, familiares, desde una perspectiva humanista o bien también social y tanatológica, con un servidor y con los otros profesionales, Carlos, Roberto, y bueno, pues ahí están los servicios que ofrece la Clínica Humanista. Les recuerdo que también estamos en el canal de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5, lleva por nombre también Radio Humanismo 4 y 5, para aquellas personas que no tienen la posibilidad de ver las transmisiones en vivo, tal vez por cuestiones laborales o por X situación. Les recuerdo que los programas aproximadamente 24 horas después, Charlie los está subiendo al canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube. Y bueno, pues también por si quieren compartir los programas, por si quieren compartir los links, también obviamente es una excelente opción. A aquellos que no se han suscrito, los invitamos a que nos regalen una suscripción al canal de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5, y que también le activen la campanita de notificaciones, para que precisamente el mismo canal les esté informando cuando estemos teniendo nuevo material. Entonces, pues ahí están los anuncios, los avisos,
y pues vamos a continuar con nuestro tema, esperando que todos ustedes estén pasando la mejor de las noches, sobre todo con una condición maravillosa de salud en todos los sentidos, física, emocional, psicológica y por supuesto espiritualmente. Y bueno, me quito en este momento de mis comentarios para darle la bienvenida a mi compañero, mi colega y sobre todo mi amigo Charlie, que como siempre me está apoyando aquí en los controles, y también él mañana estará transmitiendo en punto de las 7 de la noche. Entonces, bueno, te doy la bienvenida, Charlie, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Palma, por el tiempo, la compañía y los conocimientos que nos compartes. Gracias a todos por la compañía y por estar presentes también. Ya hacer los anuncios respecto a la clínica, añadiendo un poco a ello, la terapia familiar que se hace los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Se hace, o más bien se inició haciéndose para las familias de pacientes de aquí en la clínica. Sin embargo, hoy en día está abierta al público en general y pues bueno, la invitación está abierta a quien decida asistir a acompañarnos. Gracias por la compañía y pues que tengamos todos una excelente noche. Gracias, Charlie, gracias como siempre por todo el apoyo y por la compañía. Y bueno, vamos a continuar. Estuvimos hablando la sesión anterior, de alguna manera hablamos de la primera figura, de lo que se conoce como el segundo modelo del psicoanálisis. Como todos ustedes saben, el psicoanálisis, que también muchos lo llamaron la psicología moderna, de repente hay algunos puntos de vista un poquito encontrados, por permitirme llamarle de alguna manera, porque ha habido desde hace muchos años una especie de debate, ¿no?, de quién es el padre de la psicología. Y la realidad es que la mayoría de las personas, a pesar de que no tienen la misma opinión, pues desde una perspectiva personal ambos están en lo correcto, ambas posturas están en lo correcto, porque algunas personas dicen que es Wilhelm Wundt el padre de la psicología, y la realidad es que no están errados, porque él es el padre de la psicología, pero estamos hablando en ese caso de la psicología experimental. Entonces, es correcta la apreciación. Sin embargo, cuando se habla de la psicología moderna, se habla del doctor Sigmund Freud. Por eso se habla de que él es el padre de la psicología también. Entonces, tenemos las dos posturas, y las dos posturas desde desde una perspectiva o una apreciación personal. Ambas posturas son correctas, porque Wilhelm Wundt es el fundador del primer laboratorio de psicología experimental en el año de 1879 en Leipzig, Alemania, y Sigmund Freud, el doctor Sigmund Freud, él en la ciudad de Viena, es en donde hace muchos de sus estudios sobre lo que hoy por hoy conocemos como el psicoanálisis, obviamente apuntalado por las contribuciones del doctor, de su maestro, el doctor Joseph Breuer, y también, aunque muchas personas a veces no tienen este dato, del filósofo existencialista Federico Nietzsche. Él también fue uno de los grandes colaboradores, sobre todo con lo que tiene que ver con la asociación libre de ideas. Entonces, ambas posturas son correctas. Sin embargo, estamos abordando lo que es una perspectiva psicoanalítica, en este caso obviamente hablando de los modelos del doctor Sigmund Freud. La mayoría de las personas han escuchado hablar seguramente de lo que se conoce como el modelo del iceberg, que es el que habla de los estratos de la mente. Hacía referencia a ello en la sesión anterior, cuando hablamos de lo que es el consciente, inconsciente, preconsciente, la barrera de represión primaria, que es en donde están instalados o en donde habitan los mecanismos de defensa, y el segundo modelo del psicoanálisis es del que estamos hablando desde el programa anterior, que se conoce como también el sistema operativo de la mente, o la estructura del aparato psíquico, que habla de tres figuras que imperan en la vida del ser humano, en este caso hablando de lo que es el ello, el yo y el superyo. Haciendo una recapitulación muy breve, hacía mención la sesión anterior que el ello también se le conoce como el principio del placer. Algunas personas así le llaman lo que es el principio del placer, o lo que es el actuar a partir de las conductas o las pulsiones instintivas, más bien
no las conductas, sino las pulsiones instintivas. Pulsión, en este caso, estamos hablando de una asociación con lo que son impulsos, o lo podemos incluso tomar como sinónimo en este sentido. Una pulsión se refiere a un impulso. Obviamente los seres humanos tenemos impulsos naturales que están comandados por nuestros instintos naturales, valga la redundancia. Hacía referencia a lo que son las pulsiones, por ejemplo, de orden sexual, las pulsiones de orden material, las pulsiones de orden social, y obviamente pues eso es parte de lo que nos caracteriza como miembros de esta especie. Los seres humanos, por ejemplo, hablando del instinto social, somos seres gregarios, o sea, nos agrupamos de manera natural, venimos a estar así, precisamente en grupo, estamos agrupados, y obviamente es parte de nuestra naturaleza. Podría llamarle incluso que vivimos en manadas, ¿no? Hablando tal vez desde una perspectiva un tanto biologicista, vivimos en manadas. Más adelante formamos lo que se conoce como clanes o incluso hordas primitivas, hablando de aspectos muy de origen de nuestra especie, y después obviamente nos dimos a la tarea de conformar lo que se conoce como grupos humanos. Hay quien de repente hace la pregunta, el cuestionamiento de cuál es la diferencia entre una horda y un grupo, que en el grupo humano obviamente algo que ya se encuentra implícito es, por ejemplo, el vínculo psicoafectivo, y obviamente eso se pudo desarrollar en nuestra especie porque el vínculo psicoafectivo es algo que se puede llevar a cabo porque tenemos un sistema límbico desarrollado, o lo que se conoce también como el cerebro emocional, que hablando en cuestiones evolutivas o desde una perspectiva evolutiva, el sistema límbico se dice que es lo que marcó el salto evolutivo en nuestra especie, porque dejamos de conformar hordas primitivas que vivían obviamente muy basados en lo que es una condición sobre todo de supervivencia, de la que se encarga, como ustedes saben, el primer tercio del cerebro, que es el cerebro primitivo de reptil, y cuando se desarrolla el sistema límbico en nuestra especie, no quiere decir que no tuviésemos sistema límbico desde origen, sin embargo, fue evolucionando. Nuestro sistema límbico se encarga de lo que es algunas funciones instintivas, pero sobre todo se encarga de lo que son también algunas condiciones de comportamiento social. El sistema límbico es algo que caracteriza a la mayoría de las especies, sobre todo hablando de mamíferos. Sin embargo, ninguna especie animal tiene un sistema límbico tan desarrollado como el ser humano, que obviamente está conformado por lo que es el hipotálamo, el tálamo, la amígdala cerebral y algunas otras estructuras. Y estas estructuras nos permiten precisamente hacer una traducción emocional y de sentimientos. Si bien es cierto que el sistema límbico se encarga de algunas funciones de supervivencia o funciones también básicas, como por ejemplo el ritmo cardíaco, lo que es nuestra frecuencia respiratoria, entre algunas otras funciones, la realidad es que la mayoría de nosotros reconoce el sistema límbico porque es de alguna u otra forma el regulador emocional, es el traductor de nuestras emociones. Obviamente los seres humanos tenemos contacto con lo que son estímulos ambientales, y a partir de ahí obviamente vamos a generar una sensación, y esto se da porque obviamente seguimos un circuito nervioso emocional. El circuito nervioso emocional es el que se encarga de llevar la información a lo que es la corteza cerebral, y de la corteza cerebral obviamente regresa a la parte con la que se va a emitir una determinada respuesta. Sin embargo, el sistema límbico es algo que se desarrolló en nuestra especie precisamente para poder hacer una vinculación psicoafectiva, y que obviamente es lo que nos caracteriza también como miembros de una especie que tenemos obviamente vínculos muy poderosos con nuestros congéneres, porque vuelvo a decirlo, instintivamente tenemos una condición social, somos gregarios por naturaleza, y eso nos lleva obviamente a buscar agruparnos. Entonces, cuando hablamos de instintos, obviamente estamos hablando de pulsiones. El instinto obviamente es algo poderosísimo en la vida de los seres humanos, como miembros de la especie a la que pertenecemos,
no dejamos de ser animales, y me permito hacer este comentario, por supuesto, en el mejor sentido de la palabra. Si bien es cierto que algo que a nosotros nos caracteriza como la especie dominante, por así llamarle, es precisamente las facultades racionales que tenemos, porque si fuésemos gobernados específicamente por los instintos, pues entonces tal vez en algunos aspectos nuestra especie no podría tener un cierto orden, sobre todo en cuestión de comportamiento social. Obviamente tenemos una facultad racional que nos permite tener algo que se conoce como sabiduría discriminativa. La sabiduría discriminativa es aquella figura que desarrolla nuestra mente, o aquella facultad que desarrolla nuestra mente para saber distinguir o tener la capacidad de distinguir, por ejemplo, aspectos funcionales de aquellos que no lo son. Los seres humanos, al tener obviamente un desarrollo a nivel de corteza cerebral, sobre todo nuestro lóbulo frontal o nuestros lóbulos frontales, son los que se encargan precisamente de generar una coherencia y una congruencia ante la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Mis lóbulos frontales son los que me van de una u otra forma regulando, o podría decir incluso auditando, si tengo obviamente un comportamiento adecuado o mi comportamiento está tocando o rayando en aspectos de disfunción, tanto en un plano personal como en un aspecto social, o incluso en aspectos sumamente conductuales, o sea, cómo emito mis conductas. Mis lóbulos frontales se encargan de eso. Los lóbulos frontales están sumamente relacionados, por ejemplo, a aspectos éticos y morales. Obviamente, cuando mis lóbulos frontales funcionan de una manera adecuada, de una manera saludable, por supuesto, desarrollo una figura y una condición llamada sabiduría discriminativa. Es la capacidad que tengo o que tiene mi cerebro y mi mente para distinguir lo que sería correcto de lo incorrecto. Aunque son obviamente términos sumamente relativos y subjetivos, sé que se entiende a qué me refiero cuando hablo de algo correcto o incorrecto, o en este caso, por ejemplo, también funcional o disfuncional. La sabiduría discriminativa es la que me permite tener un equilibrio entre lo que pienso, siento y actúo también. Entonces, la sabiduría discriminativa es una facultad que tenemos al ser miembros de esta especie, y obviamente mis pulsiones instintivas, a pesar de que ahí están, me va regulando la corteza cerebral, porque decía yo en la sesión anterior, hay personas que no desarrollaron la estructura de la que vamos a hablar en unos momentos de una manera ordenada o de una forma saludable, y entonces hay muchas personas que viven en gran medida basados en lo que son sus impulsos o sus pulsiones instintivas, Charlie. Hay personas que incluso llegan a meterse en serios problemas precisamente porque tienen un ello desproporcionado. El ello obviamente es el principio del placer. Los seres humanos, cuando llegamos al mundo, obviamente estamos colmados de necesidades que obviamente vamos a expresar por medio de lo que son los orígenes de lo que en algún momento se convertirá en algo que se conoce como lenguaje socializado. O sea, cuando ya podemos desarrollar palabras, frases, etcétera. Pero al principio, obviamente, necesitamos desarrollar un lenguaje o una expresión muy básica, sin embargo, que es parte, por supuesto, de lo que son nuestros inicios para generar una manifestación de necesidades. En este caso estoy hablando, por ejemplo, del llanto, del balbuceo, del quejido. Y entonces, si un bebé, hablando de una cría en especie humana, un cachorro humano, por así llamarle, pues obviamente si tiene hambre va a llorar, si tiene frío va a llorar, si tiene la necesidad de compañía va a llorar. Y muchas personas piensan que esto es así como que algo sacado de la manga, ¿no? ¿Cómo un niño va a tener la necesidad, por ejemplo, de compañía? Si hablamos de aspectos instintivos, por supuesto que desarrollamos una necesidad de contacto emocional. Los seres humanos necesitamos también del nutrimiento emocional, y la figura, sobre todo lo que es el radio de relaciones significativas en esa etapa de nuestra vida, es por ejemplo la figura de nuestra madre. Obviamente no quiere decir que el padre no juegue un papel muy importante, pero en ese momento la cercanía de lo que es la figura materna es determinante para cubrir esa necesidad de compañía y de afecto. Sin embargo, obviamente, yo voy desarrollando un lenguaje posteriormente. Voy teniendo la capacidad de que mi lenguaje y mi pensamiento sea cada vez más socializado. Decía el pedagogo
Jean Piaget, obviamente uno de los estudiosos del comportamiento infantil más representativos de la historia, él decía que cuando los seres humanos llegamos al mundo, tenemos un lenguaje y un pensamiento de tipo autista. Por favor, no se malinterprete mi comentario. No quiere decir que los seres humanos todos tengamos una condición de espectro autista. No. Estoy hablando de que nuestro pensamiento y lenguaje en esa etapa inicial sí es un pensamiento y lenguaje de tipo autista. ¿Por qué? Porque es totalmente interiorizado. O sea, el niño sí empieza a desarrollar un diálogo interno, y obviamente el diálogo interno en ese momento se queda así, como diálogo interno, porque no lo puede socializar, o sea, no lo puede externar o expresar de la forma que lo hace un ser humano ya desarrollado, o en otras etapas de su desarrollo. Sin embargo, el lenguaje se empieza a ser socializado. Empezamos a tener, decía precisamente el pedagogo Jean Piaget, empezamos posteriormente a tener operaciones mentales más formales y concretas. ¿Qué quiere decir? Que mi pensamiento empieza a volverse abstracto conforme transcurre la vida. El término abstracto en este caso se refiere a aquello que voy abstrayendo, aquello que yo voy absorbiendo del medio ambiente. Por ejemplo, cuando hablamos del carácter, que carácter, algunos estudiosos del tema lo han aterrizado o lo han manejado como que es la huella impresa, ¿no? Porque el temperamento es algo que traemos instalado a nivel del sistema nervioso. Cuando hablamos de la teoría de los 4 temperamentos básicos, por ejemplo, el sanguíneo, colérico, el melancólico y flemático, después surgieron muchas otras teorías, Charlie, seguramente te has encontrado con algunas, que hablan de 16 temperamentos, otras de 32 temperamentos, y hacen un desmadre. Bueno, esa es mi apreciación. Si de por sí la teoría de los 4 temperamentos de Hipócrates tiene su complejidad, de repente se hace todavía mucho más rebuscado, ¿no? Pero la realidad, y digo, es una apreciación personal, por lo que he leído de estas posturas, de estas teorías, la realidad es que surgen de lo que es la teoría hipocrática de los temperamentos. Esa es la realidad, o sea, de ahí es de donde surgen. Y aquí la cuestión es que el temperamento es uno, sin embargo el carácter es otra figura. O sea, el carácter se forma aquello de lo que vamos absorbiendo, aquello de lo que vamos aprendiendo. Los seres humanos obviamente somos seres de modelaje, se podría decir que somos seres incluso de imitación, y nuestro sistema nervioso central está preparado para que el carácter se empiece a formar aproximadamente entre los 2 y los 12 años de edad. Por lo menos de acuerdo a los estudiosos en la materia, eso es lo que, por ejemplo, a nivel de intervalos, eso es lo que se ha logrado aterrizar. Entre los 2 y los 12 años, por eso de una manera muy convencional, pero muy realista, se dice que en esa etapa de la vida, entre los 2 y los 12 años, somos una especie de esponja. O sea, absorbemos todo aquello que estamos observando, todo lo que escuchamos, todo aquello que nos modelan, sobre todo las figuras representativas de nuestra vida. Entonces, obviamente, el carácter es la representación de lo que los seres humanos estamos observando. Y el carácter, obviamente, es lo que va a manifestar, sobre todo, una estela de aprendizaje, vuelvo a decirlo, sobre todo de figuras significativas. Porque de repente hay quien dice, es que sacó el mismo carácter que su papá, es que sacó el mismo carácter de su mamá. No, a lo mejor se están refiriendo al temperamento. Sin embargo, en este caso, hablando del carácter, no es que lo haya sacado, es que lo está replicando. O sea, está haciendo una representación, obviamente, de lo que aprendió por modelaje y obviamente por observación. Y a quién vamos a observar los seres humanos de manera mucho más clara y detenida, si no es a las figuras representativas en nuestra vida. Entonces, el carácter lo podemos incluso aterrizar como la huella impresa, aquello que vamos absorbiendo por la facultad de pensamiento abstracto que tenemos los seres humanos a lo largo, sobre todo, de esta etapa de la vida, entre los 2 y los 12 años de edad. Y obviamente nuestra mente abstracta
es la que también va aprendiendo que hay estructuras o que hay figuras que nos van regulando. Se dice que la figura del superyo, vuelvo a decirlo, si el ello son las pulsiones instintivas que están en una constante búsqueda de placer, entonces podemos hablar de que el superyo sería la fuerza, por así llamarle, la fuerza opositora de las pulsiones del ello, para que mi comportamiento y para que mi conducta no se salga de estándares o de condiciones de funcionalidad, porque el superyo, o lo que se conoce también como el superego, es la parte que se encarga del comportamiento, o sea, de regular la parte moral del ser humano, la parte ética. El superyo no es algo negativo ni castrante en nuestra vida. El superyo es la estructura que se va a convertir posteriormente en lo que es nuestra representación y nuestra conducta expuesta ante el mundo, llamada el yo o el ego. Pero obviamente cuando hablamos de un yo o un ego saludable, pero quien forma ese equilibrio realmente es el superyo. El ello está mandando las pulsiones instintivas constantemente. El superyo es esa parte precisamente de mi aparato psíquico que está diciendo esto sí, esto no, esto es conveniente y esto no lo es. El superyo se encarga de ponerle claridad, de ponerle congruencia y ponerle coherencia a mi comportamiento, a mi sistema de pensamiento, incluso aquellas cosas que emito con palabras, con comportamientos, incluso mis propios pensamientos van siendo regulados en gran medida por la figura del superyo. El superyo se encarga de darle un equilibrio a lo que son las diferentes estructuras del plano tanto de la conciencia y me atrevo a decir que también incluso del plano del inconsciente. Entonces, el superyo se empieza a formar, de acuerdo a lo conocido, aproximadamente a los 2 años de edad, Charlie. Amigos que nos acompañan. ¿Qué quiero decir con esto? Aproximadamente a los 2 años de edad es cuando el ser humano ya empieza a tener conciencia de algo que se conoce como emociones emergentes. La semana pasada hablábamos un poquito de las emociones emergentes, que son la culpa y la vergüenza. ¿Sí? Antes de los 2 años, si un niño tiene una necesidad fisiológica, simplemente lo lleva a cabo. ¿Sí? Pero a partir de los 2 años aproximadamente, el niño empieza a tomar conciencia de que su comportamiento debiese operar de acuerdo a un entorno, de acuerdo a determinadas condiciones e incluso de acuerdo a determinados aspectos relacionales con la vida y también de formación. Si a los 2 años a un niño se le empieza a trabajar, se empieza a trabajar con él desde un plano de orden social, ese niño va a saber determinar y distinguir lo que es un comportamiento funcional del que no lo es. Hay personas que llegan a la vida de la adolescencia o la vida adulta con un ello desproporcionado, regresando a la figura del ello. Y entonces, el ello desproporcionado puede generar una conducta psicótica. Recordemos que psicosis es una palabra que significa pérdida de la realidad e ideas delirantes. Una persona que tiene un pensamiento psicótico es aquella que está fuera de la realidad, hablando de lo que sería una condición de normalidad, hablando de condiciones de salud, en este caso de salud mental. Pero aquí la cuestión es por qué hay personas que tienen un ello desproporcionado, porque no se les pusieron vacunas emocionales, Charlie. El superyo se forma a partir de lo que se conoce como vacunas emocionales. Las vacunas emocionales son aquellos límites que se ponen a partir de lo que son las dosis de frustración saludables que todos los seres humanos debiésemos obtener en algún momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay niños, bueno, más bien los niños, cuando somos muy pequeños, somos egocéntricos.
somos narcisistas, pero la cuestión es que hay personas que se quedan así. Una persona que tiene 1 año, 2 años de edad es una persona egocéntrica, o sea, todo lo que está alrededor, todo lo que captan mis sentidos es mío. Cuando el niño llega, por ejemplo, al primer año de preescolar, a los 2 o 3 años de edad, al maternal, y entonces llega y quiere empezar a tomar los juguetes, y entonces su miss o la persona que está al cuidado de ellos y en la formación en algunos aspectos del infante, le dice: sí puedes tomar un juguete, sin embargo después lo tienes que acomodar en el lugar que va, o no todos los juguetes son tuyos, también son de tus compañeros. Y entonces el niño empieza a aprender a compartir, y el niño a lo mejor la primera vez puede llorar, puede hacer berrinche, puede hacer incluso una pataleta. ¿Por qué? Porque lo que está recibiendo es una vacuna emocional. Si el ser humano no recibe vacunas emocionales, entonces el ello no tiene una fuerza de oposición. Las vacunas emocionales son las que van a formar al superyo. El superyo o superego es el que me va diciendo: no, si tienes derecho y si tienes la capacidad de hacer contacto con el mundo y de tener cosas que hay en el mundo. Sin embargo, no todo es tuyo. O sea, hay más personas fuera, más allá, exactamente, más allá de ti. Y obviamente eso se conocen como lo que son los principios con el choque de realidad. ¿Es el principio de realidad? ¿Sí? Cuando el niño empieza a crear una condición más socializada o funcionalmente socializada. Cuando el niño aprende que hay una consecuencia a partir de sus actos. Cuando al niño se le dice: si tú te pones a correr alrededor de la mesa de la sala, puedes tirar algo. Y si tú tiras algo, entonces obviamente vas a recibir una consecuencia desagradable. Por ejemplo, que no vas a poder jugar con tus juguetes, o que no vas a poder ver tu programa que te gusta, o no vas a poder salir al jardín a jugar. No lo sé. Quiero ser muy claro en algo. Es importante partir de la base de que cuando hay una consecuencia es porque ya se avisó que va a haber una consecuencia. Porque de repente hay quien dice: es que lo castigué porque tomó algo de papá o de mamá. Oye, ¿y ya le habías dicho que no lo podía tomar? No, pero es de sentido común. No es que tu sentido común no es el mismo que el del infante, ¿eh? O sea, obviamente para que existan consecuencias es muy importante que primero se avise y se hable qué es una consecuencia, o por qué va a haber una consecuencia, o para qué va a haber una consecuencia ante una conducta. Si ya se especificó y la persona, en este caso el niño, hablando de niño o niña, por supuesto, lo lleva a cabo, bueno, entonces va a haber una consecuencia. Esas vacunas emocionales, esas vacunas de frustración, obviamente son las que van formando al superior. Hay personas que crecen con un superior muy saludable. Hay personas que dicen: yo me porto muy bien, sí, porque siempre traes a alguien atrás de ti cuidándote. Hablábamos hace un momento de lo que es la sabiduría discriminativa. O sea, la sabiduría discriminativa, ¿a qué me lleva? Que yo no necesito tener un policía atrás de mí para tener un comportamiento adecuado. ¿Sí me estoy explicando? Hace algún tiempo, nunca le había hablado de esto, creo que ni siquiera te lo platiqué a ti. Me llegó un depósito a mi cuenta, Charlie, de una cantidad considerable. Sí. Pero la cuestión es que yo a la persona que lo realizó no la ubicaba, o sea, el nombre de la persona. Y entonces era una cantidad pues muy agradable al ver cuánto era, ¿no?
Y entonces busqué entre mis contactos el nombre de esa persona y no lo encontré. Busqué entre mis amigos de Facebook el nombre de esa persona y no lo encontré. Y más o menos como al mes y medio me llega un mensaje a mi WhatsApp y me dice una persona: oye, fíjate que soy fulana de tal, hace algunos años nos conocimos en una situación laboral, dice, y la verdad me confundí de cuenta y te deposité tal cantidad. Y le digo: sí, es correcto. Le digo: pásame por favor tu número de cuenta. A los 2 minutos su dinero estaba de regreso. Me dice: yo te agradezco mucho por tu honestidad. Le digo: es que ese dinero no era mío. O sea, me queda claro que el dinero no aparece, ¿no? O sea, no es mágico. Pero me queda claro que ese dinero era de alguien. Le digo: entonces lo metí en un sobre dentro de mi cuenta. Existen esas funciones de guardar en sobres. Lo metí en un sobre dentro de mi cuenta y dije: muy probablemente en algún momento pues, va a aparecer el dueño, ¿no? ¿Sí? No estoy diciendo que yo sea un ser perfecto, estoy diciendo que soy un hombre honesto. ¿Qué quiero decir? Que en algunos aspectos mi superior funciona bien. O sea, mi superior me dijo: pues ese dinero no es tuyo, ese dinero es de alguien más. Hay quien dice: bueno, cualquiera hubiera hecho lo mismo. No es cierto. Hay gente que le hubiera dicho: a mí no me cayó nada, yo no tengo ningún registro, yo no hice ningún movimiento y hazle como quieras, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Porque he sabido de esos casos. La sabiduría discriminativa, ¿a qué me lleva? A decir esto, o sea, lo saludable es actuar de esta forma. No estoy diciendo que yo sea un hombre perfecto, tengo muchos defectos. Sin embargo, en ese sentido, mi sabiduría discriminativa opera adecuadamente. La persona se encargó de agradecerme y agradecerme. Le digo: ahora sí que te agradezco las palabras. Sin embargo, bueno, pues es lo que corresponde. Y me agradó mucho lo que esa persona me dijo. Me dice: en ningún momento dudé de tu honorabilidad en ese sentido como persona, ¿no? Y hay quien dice: ¿por qué hay personas que no confían en mí? Sería cuestión de darle una revisada a cómo opera tu sabiduría discriminativa, ¿no? Y obviamente eso es algo que se forma. Pero hay personas que a lo largo de su desarrollo las dejaron que hicieran lo que se les pegara la gana, ¿no? Hace muchos años, no voy a decir nombres para no meterme en broncas, hubo un caso que salió en las noticias, Charlie, amigos que nos acompañan, de un sobrino de un político que hablaba mucho cuando era ¿cómo se le llama? El líder moral de un partido político fuerte en aquel entonces en nuestro país, con la insignia de un sol, así ese era el partido político, y se le conocía como el líder moral, ¿no? Que siempre ha tenido cada vez muy pocos amigos. No es nada risueño el señor. Y entonces salió en las noticias que a uno de sus sobrinos lo estaba sacando de una delegación. Y bueno, no me espanto de nada, ¿no? Digo, muchos tuvimos nuestra época de no mucho orden en algunos aspectos de nuestra vida. Pero este señor hablaba mucho, por ejemplo, de valores, de principios, de muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, de repente, en este noticiero empiezan a dar razón de por qué habían llevado a una delegación, a un ministerio público a este muchacho, como de unos 22, 23 años. Y entonces resulta que este chico llega en su BMW, Charlie. O sea, obviamente es una familia muy acaudalada económicamente. Pero entonces quiso pagar unas cervezas con una tarjeta, o sea, con un pago electrónico. Pero le dicen en este lugar, un 7-Eleven muy famoso que está en el sur de la ciudad, y le dijeron: es que no hay sistema, pero él no llevaba efectivo. Y entonces lo que hizo fue que agarró la caja de cervezas
y ya iba para afuera. Porque él obviamente quería su caja de cervezas, ¿no? Y como no había sistema para hacer ese pago, él dijo, a mí no me interesa, yo quiero mis cervezas y me vale madre y me las llevo, ¿no? Y obviamente pues, le hablaron a la patrulla lo subió, les dijo, soy fulano de tal, le dijeron, nos vale madre y se lo llevaron a la delegación, ¿no? ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque ese es un ejemplo de lo que es un ello desproporcionado. O sea, en donde no está operando una figura que se llama super yo. No está operando. O sea, es el yo deseo esto en este momento, y así como lo estoy diciendo, tal cual, y me vale madre la consecuencia. Una característica que tiene una persona, por ejemplo, un adicto activo, es eso. O sea, se genera una miopía por el futuro, o sea, no alcanzo a ver lo que va a pasar mañana, o lo que va a pasar en unos minutos. Porque en ese momento mi pulsión, o sea, mi deseo, en ese momento es lo que impera. En ese momento es lo más fuerte. Entonces, obviamente, yo hago lo que mi deseo en ese momento me está solicitando. Y eso se considera como un comportamiento psicotizado. O sea, se sale totalmente de orden, se sale totalmente de la congruencia, se sale obviamente incluso de un orden de comportamiento social. En ese momento lo que está ocurriendo es que la pulsión es mucho más fuerte que lo que son otras estructuras de mi mente en cuestión de comportamiento. Y además hay algo muy importante. Los seres humanos no vamos a actuar en base a lo que escuchamos nada más. Vamos a actuar en base a lo que nos están modelando. Porque muchas personas de repente dicen, es que yo siempre le he dicho a mis hijos que se porten bien. Y entonces viene la interrogante de, oye, ¿y tú te portas bien? Digo, sé que este término es sumamente relativo, pero también sé que me estoy explicando a qué me refiero. O sea, tú tienes un comportamiento funcional. O sea, de verdad, a veces es tan básico y tan burdo a la vez, como el papá, la mamá que le dicen al hijo, no puedes beber porque hace daño, y el papá llega rebotando en las paredes el viernes o el sábado, ¿no? ¿Sí? Dice la frase, la palabra impacta, sin embargo el ejemplo arrastra. Entonces, el superyo es una estructura que va a generar obviamente un equilibrio. Y va a generar un equilibrio en cuestión mental, en cuestión emocional, en cuestión, me atrevo a decir, espiritual e incluso, por supuesto, de comportamiento. En cuestión relacional. En cuestión de cómo concibo la vida y a todo lo que está implícita en ella, ¿no? Les mando un caluroso abrazo y un saludo afectuoso a todos. Voy a leer los mensajes que nos pusieron aquí en el chat y inmediatamente después voy a hacer un comentario sobre qué sucede cuando también tenemos los seres humanos un superyo desproporcionado que se conoce como superyo persecutorio. Entonces voy a leer todos los mensajes que nos mandaron nuestros amigos. Gracias a todos los que nos han puesto aquí un mensajito. Y primero que nada quiero saludar a mi amiga Marvel González hasta Cuautla, Morelos. Dice, quiero saludarte, millones de bendiciones, ya feliz que te pude contactar en vivo. Dios los bendiga a ti y a tu hermosa familia. Muchas gracias, mi querida amiga Marvel González, guerreraza, dentro del programa de los grupos de cuarto y quinto paso. Te mando un abrazo, Marvel, con todo cariño, gracias por estarnos acompañando. Araceli Sánchez Colín, que es nuestra amiga y compañera del grupo Samali, dice, hola, buenas noches, saludos a todos, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Sara, igualmente saludos para ti y para la familia. Ainek Aragón, como cada noche que nos acompaña, dice, buenas noches, saludos a todos en cabina, gracias por los conocimientos compartidos el día de hoy, bendiciones. Gracias, Ainek, nos acompaña prácticamente en cada transmisión, Ainek Aragón, si no es que en todas, si no me equivoco. Y pues te mandamos un saludo afectuoso, Ainek, gracias por la compañía. Mi querido amigo Héctor Flores, siempre un gustazo saludarte. Dice, hola Alex, gusto estar aquí escuchándote y dando gracias que la tormenta que pasó por California no dejó más que mucha agua y viento. Solo que para los que vivimos aquí no estamos acostumbrados a esta clase de clima.
También un saludo a Charlie, espero que su papá esté bien, pues ha mencionado que se encuentra por estos rumbos. Buen regreso a casa, gracias por los buenos deseos, Héctor, y gracias a Dios todos están bien por allá. Qué bueno que no pasó de, como dice él, de que cayó muchísima agua, porque sí estaba pronosticado que iba a estar, o sea que iba a pegar, pero de verdad con proporciones épicas. Qué bueno que se degradó y qué bueno que estuvo mucho más leve de lo que se había pronosticado. Bendiciones, mi querido Héctor, para ti, para tu familia y para toda la gente que está por esos rumbos. Gracias por estarnos acompañando. También le mandamos saludos a Heli Ortega. Dice: hola, buena noche Alejandro y Charlie y a todos los presentes. Buen tema, bendiciones y tengan todos una noche reparadora, mental, física y espiritual. Gracias, Hey, saludos como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por compartir todos los programas, los reels. Por cierto, les recuerdo que me pueden también seguir como psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez en TikTok, en Face y en Instagram con los reels que he estado subiendo. Gracias a todos los que ya son seguidores y bueno, pues la invitación para aquellos que todavía no lo son, y gracias, Hey, por estarlos compartiendo. Mi querida amiga Elizabeth Martínez, mejor conocida como Eli de Magú, dice: bonita noche para todos, buen regreso a casa y a papachos. Gracias, mi querida Eli, saludos a todos mis amigos de allá de Magú. Pati Camacho Alvarado dice: buenas noches, gracias por compartir, gracias a ti como siempre por acompañarnos, mi estimada Pati Camacho Alvarado, gracias por estar con nosotros esta noche. Raimundo Cortés dice: buenas noches Alex y a todos en cabina, presente para invertir mi tiempo con los mejores, gracias. Gracias, mi querido Ray, saludos a tu preciosa familia y un abrazo a tu persona, gracias, un tipazo el Raimundo Cortés, hermano precisamente de mi querido amigo el Peters de Tepito, Ismael Cortés. Gracias, Ray, y bendiciones para ti, para la familia. Mi querido amigo Pedro Flores dice: licenciado Alejandro, licenciado Carlos, listo para la escucha. Gracias por compartir, pasen excelente noche. Gracias, Pedro Flores, que también junto con su familia son compañeros y amigos del Grupo Samadhi. Gracias, bendiciones para todos y un abrazo fraternal. Mi padrinazo José Arturo Calderón Fernández dice: buenas noches, padrinazo, el padre de la psicología será Sigmund Freud, pero el hijo predilecto de la psicología es Roberto Gutiérrez, Robertote. Ok, totalmente de acuerdo, muchas gracias padrino, y saludos a toda la familia y bendiciones para todos. Alejandro Cedeño Jiménez, mi querido tocayo, amigo y compañero del Samadhi, dice: les hago llegar un fuerte abrazo lleno de bendiciones a todos allí en cabina. Gracias por su conocimiento y tiempo compartido. Buena noche, buen regreso a casa y buen descanso. Muchas gracias, mi querido tocayo. Gracias, estuvo padrísimo que también anduviste allí en la experiencia, y el próximo mes nos vemos por allá. También quiero saludar a Sasa White, que es mejor conocida como Darla, la güereja del Grupo Samadhi. Dice: buenas noches, padrino, esperando que te encuentres bien. Mi Alex, gracias por compartirnos tu valioso tiempo. Dios nos bendice. Gracias, güereja. Igualmente bendiciones para ti. Guerreraza también del Grupo Samadhi. Y César Cortés, mi querido amigo Ismael Cortés, dice: buenas noches, Alex, Charlie, a todos en cabina. Un gusto escucharos desde la hermana República de la Ciudad de México, Peters de Tepito. Gracias, Isma. Saludos también a Luzma, a tu esposa y a tus hijos. Gracias por acompañarnos y bendiciones para todos. Mi madre, la señora Mamá Terzati Kopka, dice: buenas noches, hijo. Buenas noches, mamá. Te mando un abrazo y un beso con todo el amor que te tengo del alma. Gracias por acompañarnos. Que pases excelente noche, mi querida madre. Norma Rayón dice: hola, buenas noches. Gracias por compartir. Dios les bendice y que lleguen con bien a su casa. Saludos a tu mamá, Charlie. También ayuda a tu papá de una vez. Un saludo a ambos, saben que los amo. Te mando un fuerte abrazo, mamá, papá. Los amo y me hago saber esta transmisión. Éxitos y bendiciones. Los amo. Gracias, Norma, y gracias, Carlos. Charlie aquí comiendo mientras yo trabajo, él no se la hace de emoción, entonces lo agarré con las manos en la masa. Gracias, Norma, buenas noches. Judith Vargas, nuestra amiga y compañera del Samadhi, ella está por medio de lo que es la plataforma de Zoom en las sesiones y aquí en el Face. Dice: buenas noches, licenciado Alejandro, un gusto saludarlos, un gusto para todos. Un saludo para todos, gracias, Judith, igualmente un gusto saludarte. Leticia Arriaga dice: buenas noches por compartir. Gracias por compartir, interesante tema, bendiciones. Gracias, Leticia, gracias a ti, bendiciones también. Dice nuestra amiga Adriana García Hernández, también nuestra compañera del Grupo Samadhi. Dice: buenas noches, saludos, que tengan buen regreso a casa. Gracias, Adriana, igualmente saludos a Héctor, tu hijo, por favor.
y bendiciones para todos. Areli Zárate dice, un gusto saludarte, Ale. Gracias, Areli, ya tenía rato que no la saludaba, me da mucho gusto poder saludarte, Areli. Bendiciones a ti y a la familia. Monse, nuestra querida compañera Monse Potter, dice, buena noche, profe, mi gran respeto y admiración hacia usted, gracias por compartir. Gracias, Monse, a mi compañera del grupo Samali también. Gracias, Mon, y bendiciones. Erika, aquí de Quiquila, dice, hola, super tema, muy interesante, un placer como siempre, un abrazo. Gracias, Erika, te mandamos un abrazo también, gracias por acompañarnos. Armando Sara Telara dice, hola, buenas noches, saludos Alex, bendiciones mil. Gracias, Armando, igualmente bendiciones para ti. Mi querida amiga Angelina, que aquí aparece como Angie López, dice, buenas noches, padrino Alex, agradeciendo por el tema de esta noche, feliz regreso a casa. Gracias, Angie, como siempre, bendiciones y mi agradecimiento a tu persona. Janet González dice, buenas noches a todos. Gracias, Janet, igualmente buenas noches para ti, gracias por acompañarnos. Y dice también nuestra amiga Florecita Becerril, dice, hola, buenas noches, llegando tarde, ahorita lo escucho, saludos. Gracias, Florecita, nuestra compañera y amiga del Samadi, te mandamos bendiciones. Gracias, Florecita, un gusto saludarte. Carlos Sánchez, papá de Charlie, que ya lo saludó también, dice, buenas noches, todo bien en California, que tengan una saludable, me imagino, noche, excelentes descansos, un fraternal abrazo. Gracias, Carlos, qué bueno que estás bien por allá, y un abrazo para tu persona. Dice Edith Hernández, dice, buenas noches, saludos a todos por allá. Gracias Edith, igualmente buenas noches para ti. Y pregunta a mi madre, dice, así es como se forma la fuerza yoica. Exactamente, así es, con lo que son las vacunas emocionales, y que obviamente también aquí el radio de relaciones significativas también ya es el padre, o sea, la figura paterna varonil. La madre da muchísimo de nutrimento emocional y el padre varón da muchísimo de lo que es el desarrollo de la fuerza yoica. No quiere decir que el padre no pueda dar nutrimento emocional y la madre fuerza yoica. Sin embargo, dentro de lo que es el orden de los sistemas, y hay quien puede decir, yo no estoy de acuerdo con eso, bueno, entonces díselo a todos los teóricos sistémicos. En un orden sistémico, las figuras imperan de esa manera. La madre, sobre todo, da el nutrimento emocional, a pesar de que puede influir en la fuerza yoica, y el padre es quien impera en la fuerza yoica, a pesar de que influye mucho en lo que es el nutrimento emocional. Pues la fuerza yoica se consigue en base a lo que son vacunas emocionales, a lo que es obviamente el desarrollo del super yo, por supuesto, y a lo que es también el modelaje basado en la congruencia y la salud mental, ¿no? Entonces sí, exactamente, la fuerza yoica se construye o se desarrolla de esa manera. Y entonces podemos aterrizar que el super yo es una fuerza reguladora, y que va a dar como consecuencia que el yo se encuentre en una condición o en un estado de salud. Sin embargo, hay personas que en vez de generar un super yo saludable, generaron algo que se conoce como super yo persecutorio, que son las personas que viven llenas de culpa tóxica y de vergüenza recurrente. Hace algunos años hacían un sketch maravilloso, a mí siempre me gustó mucho, me daba mucha risa, pero tiene un trasfondo psicológico. Ahí se le notaba al señor Héctor Suárez que tenía proceso, O sea, el señor Héctor Suárez, mucha gente no lo sabe, pero él lo ha hablado abiertamente. El señor Héctor Suárez, que para mí es de los mejores actores que ha habido en nuestro país, dicen que era un pinche neuroticazo, pues por eso actuaba como actuaba. Y obviamente, lo que pasa es que era un hombre que tenía muchos pantalones para decir las cosas. Y él, desde muchos años atrás, y hasta el día que murió, él era alcohólico anónimo. Y no estoy rompiendo su anonimato como compañero, porque él lo habló abiertamente en muchos programas y en las redes sociales. O sea, en algún momento él abrió esa parte de su vida. Y obviamente se le veía que traía las tablas el señor, muchos años dentro de lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos del señor Héctor Suárez, que en paz descanse. Y hacían él y una actriz llamada Nora Velázquez, que también es una excelente actriz histriónica. Ellos hacían este sketch de la Chabelita, ¿sí te acuerdas, Charlie? De la que salía en el confesionario, y él salía como el padre neurótico, ¿no? Que le quedaba muy bien el papel, por cierto. Y ese personaje de la Chabelita, que obviamente el sentido del personaje era el doble sentido, ¿no? Realmente no se estaba enfocado el sketch,
Pero esta mujer, o sea, la que estaba representando a esta actriz, era una mujer precisamente con un super yo persecutorio. ¿Qué estoy tratando de decir? Que todo lo relacionaba con pecado, con cosas negativas, con defectos de carácter. Y esa es una representación, una sátira se ve realmente, ¿no? De lo que es precisamente el super yo persecutorio. O sea, hay personas que se sienten culpables y avergonzadas constantemente, incluso por lo que piensan, por lo que sienten, por lo que desean, por lo que hablan, por lo que actúan. O sea, son personas que se autoflagelan por una condición en cualquier sentido de la vida, vuelvo a decirlo, psicológica, emocional, espiritual o físicamente, ¿no? ¿Sí? O sea, hay personas que muchas cosas en la vida las relacionan inmediatamente con el pecado, con el castigo divino. Y obviamente eso viene también por una cuestión, de modelaje, de creencias limitantes, de lo que son introyectos que muchas veces quien lo oferta, quien lo introduce, son las personas más cercanas. Si el ello, vuelvo al punto del ello, si el ello puede crear comportamientos psicóticos, lo que el superyo persecutorio genera en la vida del ser humano es una condición de mucha neurosis. O sea, una condición de neurastenia. Las personas van a generar una gran cantidad de neurosis. Yo estoy convencido que la mayoría de los seres humanos tenemos un determinado nivel de neurosis adaptativa. O sea, lo que se conoce como neurosis adaptativa. Sin embargo, hay personas que generan una condición de neurosis limitante. Y la culpa tóxica y la vergüenza recurrente son características de la neurosis, o sea, de la condición neurasténica, que a la persona la puede llevar incluso a lo que es una condición de histeria, o si incluso a tener una somatización tal que llegan a quedar incapacitados de controlar algunas condiciones incluso físicas o corporales. Entonces, hay personas que crecen bañadas de culpa tóxica y vergüenza recurrente, y obviamente es característico de esas personas que tienen un superior persecutorio y que muy comúnmente van a tratar de heredar a las personas que las rodean, con una condición de superior persecutorio. Entonces, puede ser tan disfuncional tener un ello desproporcionado como un superior persecutorio. ¿Cuál es la estructura de la mente? ¿Cuál es la estructura del aparato psíquico que se va a ver como consecuencia de lo que es el equilibrio entre esas dos figuras? Se le conoce como el yo, lo que es la figura del ego. El yo saludable es aquello con lo que yo hago contacto con el mundo. Sin embargo, obviamente existe un equilibrio entre lo que es mi búsqueda natural de placer por mis pulsiones instintivas y también aquella fuerza o figura que es el superyo que me va regulando. Porque hay personas que también la estructura del superyo es complicado que opere, porque también hay algo que se llama deterioro por consumo, Charlie. O sea, por eso las personas que han tenido contacto con sustancias químicas, es importantísimo que se hagan una valoración psiquiátrica por lo menos una vez en la vida, precisamente para saber si no hay un desajuste, ya sea anatómico o bioquímico a nivel del sistema nervioso central, en este caso hablando del cerebro. Sin embargo, quiero también comentar que hay personas que viven con una gran cantidad de neurosis, que también se puede generar un desorden bioquímico o incluso alteraciones anatómicas de su sistema nervioso central, en este caso hablando de lo que es el cerebro. Entonces, obviamente también incluimos aspectos biológicos, no nada más comportamentales o no nada más de aprendizaje. Saludo con gusto también a nuestra amiga Coco Arreguín, dice buenas noches para todos. Gracias, Coco, igualmente buenas noches para ti. Y Eduardo Hernández nos dice buenas noches, gracias por compartir tus conocimientos. Muchas gracias, Eduarda, gracias a ti por compartir tu tiempo. Y bueno, pues hasta aquí el tema del segundo modelo del psicoanálisis, lo que es el ello, yo y superyo. Y bueno, pues vámonos, Charlie,
vámonos porque mañana es día de labores y Dios nos hizo guapos, pero no nos hizo millonarios. Adelante, Charlie. Vámonos, pues que todos tengan una excelente y bendecida noche. Gracias por la compañía, gracias Padrino por el conocimiento, la compañía y la amistad también. Y pues recordarles que hay transmisiones los días martes en punto a las 9:30, 9:40, miércoles en punto a las 7 y los viernes usualmente, el viernes pasado no se hizo por motivos de la experiencia, sin embargo nos vemos primeramente Dios el viernes con el maestro Roberto, se sigue viendo el tema de análisis transaccional y pues bueno, ahí nos estamos viendo y esperándolos el sábado también a la terapia familiar de 1 a 3 de la tarde. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente noche, bendiciones. Gracias, Charlie, gracias. Dice mi madre, gracias, hijo. Gracias a ti, madre, por todo lo aprendido, por todo lo heredado y también por ser mi madre, por supuesto. Y pues muchas gracias a todos ustedes, gracias a todos. Les recuerdo que tenemos transmisión mañana a las 7, el viernes a las 9:40 de la noche aproximadamente. Y a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, les deseamos la mejor de las noches. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate, que Dios los acompañe. Y primero Dios, nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias y hasta la próxima. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.